Bueno, en relación a este libro, lo que dice Schroeder es que Ozu, en realidad todo el cine, ¿no? Pero bueno, lo aplica a lo que es el quehacer de Ozu. Dice que hay 3 pasos para introducir lo que es el título del libro, ¿no? Que es la trascendencia. El libro se llama El estilo trascendental en el cine. Bueno, que esa trascendencia de alguna forma Ozu la introduce en 3 pasos. El primer paso lo va a llamar lo cotidiano, y que de alguna forma se representa lo cotidiano por lugares comunes, formas repetidas, cierto aburrimiento, porque tiene que ver con cosas que forman el día a día de la vida cotidiana, que funcionan como la base uniforme de la vida que se intenta plasmar en la película, y donde se va a insertar lo trascendente. Es decir, lo que vamos a ver en estos 3 pasos es cómo se inserta lo trascendente en la vida cotidiana, según como lo hace Ozu. Lo primero es lo cotidiano. Si se quiere, introduce todo un universo cotidiano de cosas que se repiten. El segundo paso se llama la disparidad. Y es que hay una desunión, una separación entre lo que es las personas y el entorno que la contiene. Decíamos, estamos insertos en el paso 1 en un entorno de cotidianidad, y lo que sucede en el segundo paso, en la disparidad, es una separación de la persona a través de una acción que Schroeder va a llamar acción decisiva, que provoca la separación de la persona con su entorno. Ese entorno común, repetitivo, hasta si se quiere aburrido de todos los días, a partir de una acción decisiva produce que la persona se separe, introduciendo en ese entorno lo que él llama la densidad humana. Es como si la densidad, digo densidad en el sentido del existencialismo humano, rompiera con la base cotidiana. El tercer paso se va a llamar la estasis, no de éxtasis, estasis, que es de algún modo cómo se resuelve, o cómo diremos no se resuelve, la acción que provocó la separación de la persona de su entorno. Dice Schroeder, no hay una resolución de esa acción, sino lo que hay es una especie de adaptación, una nueva unión al contexto de la persona tras esa disparidad. Como que la persona se reinserta nuevamente en el entorno, arrastrando las consecuencias de la acción decisiva que la separó. Entonces repasamos. El 1 es lo cotidiano, el 2 es la disparidad, cuando la persona se separa de esa cotidianidad a través de una acción decisiva, y la tercera es la estasis, cómo esa acción no se resuelve, cómo genera consecuencias en la persona y cómo la persona se reinserta a un nuevo contexto que con el tiempo se transformará otra vez en lo cotidiano. Vamos a trasladar eso a Primavera Tardía. Vamos a ver cómo se va construyendo estos 3 pasos. Lo primero que hay que aclarar es que hay en la narrativa de Primavera Tardía hay como diferentes instancias. La primera instancia es la que vemos puramente superficial. ¿Qué es la instancia superficial que vemos? Todo esto que estuvimos contando hasta ahora, que Noriko de algún modo no quiere renunciar a la relación con su padre, no quiere salir del nido paterno,
y todo esto que provoca. Subyacentemente hay señales de otras cosas que están sucediendo y que no se ven tan claramente. Por ejemplo, una de las que podemos destacar son relaciones alternas que cumplen personajes que parecería pasan intrascendentemente por la película, pero tienen trascendencia. Uno de ellos es Hattori. Hattori, que es como una especie de ayudante del profesor, el padre de Noriko, pareciera convertirse en un momento de la película en el candidato a conquistar el amor de Noriko. Pero de golpe en el film, en el relato, nos damos cuenta que Hattori ya está comprometido. De alguna forma nosotros también como espectadores somos engañados, sobre todo en esa escena en la bicicleta en la que van juntos a la playa. Parece que se está conformando una pareja de modo clásico. Fíjense que es la única escena en la película, los invito a que miren esto, es la única escena en la película en que la construcción de planos es de 90 grados. Tenemos una construcción de 90 grados. Es la única escena en la película en que la construcción es clásica. ¿Por qué? Porque nos da todo el indicio que vamos a ver un amor clásico. Muy bien, Ozu lo corta con la noticia que Hattori está comprometido. Nosotros hemos visto ese engaño, nos ha engañado para luego valerse de eso. Pero va a suceder algo, van a quedar señales que luego va a usar Ozu en esta construcción de estos tres pasos de lo cotidiano, la disparidad y la estasis. Por ejemplo, dentro de esa cotidianidad está incluido Hattori como asistente del profesor y Hattori como gran candidato a convertirse en la pareja de Noriko, que de alguna forma mantendría cierta estructura cotidiana, porque Hattori es cercano al profesor y si se casara con Noriko no se vería alterada la estructura cotidiana. Sin embargo, al no casarse se rompe eso, se genera la ruptura y Noriko tiene que ir a buscar o tiene que desarrollar otro escenario que le va a provocar esta angustia. ¿Qué elemento unifica a Hattori y a Noriko? El mar. La única escena, hay dos escenas en las que aparece el mar en la película. Una es cuando ellos tienen esta cita, esta aparente cita, que van juntos a la playa, aparece el mar. El mar aparece luego nuevamente, es el último plano de la película. Ahora veremos por qué. El mar tiene dos apariciones que de alguna forma definen estos tres pasos. En uno, funcionan como instalación de una cotidianidad. El mar está a 15 minutos de la casa, lo dice en un momento específico, y ese mar podría transformarse en una rutina cotidiana, o parece una rutina cotidiana, de una relación entre Hattori y Noriko, que a su vez también integraría o conservaría la cotidianidad que ya está establecida entre los personajes. Bien, eso por un lado. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando la cotidianidad de la película. Ahora yo le voy a mostrar una imagen que traza las coordenadas de ese universo cotidiano de la vida de Noriko con su padre, y ahí también podríamos agregar a Hattori, que luego se va de la película, desaparece porque él se va a otra cotidianidad que tiene que ver con su propio matrimonio. Esta figura es la que vamos a ver ahora, miren. En ese plano se observa cómo la configuración geométrica de la escena lo coloca al padre a la derecha de la imagen, mirando hacia su chabudai, hacia su mesa, trabajando en su chabudai, y Noriko apareciendo de fondo. Esa imagen se va a repetir en todas las escenas cotidianas de la película. En todas las escenas, en diferentes momentos, va a aparecer esa imagen con el padre en primer plano en el chabudai y Noriko de fondo ingresando. Así estuviera Hattori, así estuviera otro personaje. Esas son, si se quiere, la forma visual, geométrica de trazar las coordenadas del punto número 1, que es el cotidiano. Ahí hay una especie de engaño en la cual se incorporan las visitas al mar. Luego veremos que el mar fue una excepción que no es parte de la cotidianidad. La disparidad. ¿Cómo se incorpora la disparidad? Bueno, cuando empieza a ver
la ruptura de ese universo cotidiano a partir de la posibilidad de casamiento de Noriko. Miren esta imagen. Bueno, ¿ven las diferencias con respecto a la imagen anterior? El personaje del padre está solo, ya no aparece Noriko, y está mirando hacia el lado contrario. Está ubicado hacia la izquierda del cuadro. Hay una especie de disonancia con la lógica que venía sosteniendo la película. Hay una disparidad, y esta disparidad tiene que ver con el conflicto que se genera a partir del casamiento de Noriko y cómo ese universo cotidiano en el cual los personajes parecen muy cómodos e instalados empieza a romperse, empieza a haber una fractura. Miremos otro elemento muy importante que tiene que ver ya no con una imagen, sino con una escena en particular, que es la escena en la cual Noriko no se quiere casar. El padre se manifiesta totalmente convencido de que se tiene que casar y Noriko va a refugiarse a su habitación que está en el piso superior. Aproximadamente esto sucede a la hora 09 minutos de la película. Miren la película, a la hora 1 hora 09 está esta escena para que la vean completa. Van a ver qué sucede. Los invito a que vean la escena y analizamos juntos cómo se va dando. En primer momento, Noriko ingresa por la izquierda de la pantalla. Ya entra por la izquierda y se coloca a la derecha. Se coloca sobre la derecha de la pantalla. Cuando su padre está por ingresar, la cámara hace algo. Salta por encima de Noriko y se coloca en el campo de enfrente. Entonces Noriko, que estaba ubicada a la derecha, es decir, había entrado por la izquierda y se había ubicado a la derecha, como la cámara pega un salto por arriba y se ubica en el campo contrario, es decir, como si estuviera en la vereda de enfrente, Noriko pasa a estar a la derecha y el padre tendría que entrar a la izquierda. Hay lo que se llama en el cine un rompimiento de eje. Se rompe el eje. En el cine clásico se recomienda que el eje no se rompa nunca, porque si se rompe el eje sucede esto: se invierten las figuras y en la lógica de continuidad que busca el cine clásico eso provoca desorientación. Acá Ozu lo hace a propósito, quiere romper el eje a propósito para que sintamos de alguna manera la misma fragmentación, la misma desorientación, el mismo mareo psicológico, geográfico, geométrico, espiritual que siente Noriko. Quiere que de la misma forma que Noriko ha perdido las coordenadas de su vida, también las perdamos nosotros. No termina ahí. El padre ingresa ahora por la derecha y Noriko queda por la izquierda. Y parece, y nos vemos totalmente mareados ya por este efecto, pero después nos vemos más mareados porque vemos que el padre sale por la izquierda. Sale por la izquierda, que se supone que la izquierda es parte de la habitación de Noriko. Al salir por la izquierda nos damos cuenta que en realidad, tanto en el margen derecho como en el margen izquierdo, es decir, a los costados de la habitación, hay pasillos. Hay una especie de pasillos que dan a ventanas, que dan a la escalera y demás. Entonces nos da la sensación que el padre está saliendo por el lado contrario por el que entró. Pero no es que está saliendo, se está asomando a la ventana, hace una reflexión y luego vuelve a entrar. Pero para ese entonces nosotros estamos totalmente mareados, no entendemos a dónde está yendo el padre, no entendemos cómo está configurado el espacio, hemos perdido totalmente las coordenadas. Luego el padre definitivamente sí sale por el lugar que había entrado. ¿Se dan cuenta? Con ese salto de eje, con ese engaño sobre qué es la entrada, qué es la salida de la habitación, nos damos cuenta que esa habitación en realidad no es otra cosa que una sala de estar a medio camino entre un pasillo. Con todo ese esquema que se plantea como cotidiano y luego a partir de esto se plantea como disparidad, rompe con esa cotidianidad, nosotros nos vemos también al mismo tiempo como espectadores separados de lo que era una historia previsible, cómoda,
tranquila, que era la historia de familia entre Noriko y su papá. ¿Se dan cuenta? Vamos a el tercer paso que describe Shredder, que es la estasis. Vamos a ver dos escenas donde aparece la estasis, que decíamos, ¿qué era la estasis? Era cuando la acción no se resuelve, no hay resolución de la acción, sino que hay una readaptación de los personajes al contexto que ahora se va a transformar en su nueva cotidianidad, arrastrando las consecuencias de la acción decisiva que los separó. Las consecuencias se arrastran hacia esta nueva etapa. La primera escena sucede cuando viajan a Kioto, hay un viaje, y esa comunicación fluida entre padre e hija se corta. Estamos teniendo estos planos y contraplanos, o podríamos decir planos opuestos, que sirven de diálogo entre Noriko y su padre, y en un momento cuando Noriko está hablando, creemos que el padre la está escuchando, pero el padre está dormido. El padre está dormido. ¿Cómo se muestra que se rompe esa comunicación? Es decir, que a partir de ahora la comunicación entre padre e hija ya no va a tener la misma fluidez y que hay que adaptarse a eso, y que la hija va a tener que adaptarse a esta ruptura de vínculo, por lo menos con la fluidez que venía acostumbrada con su padre. Se rompe cuando se muestra un plano de un jarrón, un elemento totalmente cotidiano, común en cualquier casa, bueno, sobre todo en Japón, porque es un elemento muy típico de Japón, y se escuchan los ronquidos del padre. Esta imagen que voy a poner ahora, cuando se ve esa imagen y se escuchan de fondo los ronquidos del padre, se ve cómo ese jarrón, ese elemento cotidiano, absorbe la ruptura de comunicación entre padre e hija. Es decir, no hay respuesta del padre, el padre se ha dormido, y Noriko de alguna forma debe aceptar eso, y los elementos que van a formar parte de la cotidianidad de Noriko, como un jarrón, van a absorber esa ruptura. De hecho, fíjense que Noriko, que se estaba riendo, adquiere una mueca de tristeza porque arrastra las consecuencias de esa ruptura de comunicación entre el padre y la hija, las va a arrastrar en su nueva cotidianidad. Va a arrastrar esa amargura, esa huella de tristeza. Eso se ve claramente. Y la otra escena, también, que también lo contiene, es cuando ya Noriko se ha casado, ya Noriko se ha ido de el nido, de su hogar, del nido paterno, y aparece solo el padre pelando una manzana. Ya no vemos la geometría del padre sentado a la derecha sobre el chabudai, sino todo lo contrario, el padre está sentado en una especie de banco o silla, ya no está en ese lugar que siempre solía estar, casi podríamos decir hasta como meditando, en un lugar muy cómodo y reflexivo. Está sentado en una silla, está pelando una manzana y rompe en llanto por la angustia que le genera haberse quedado solo. Esa acción totalmente cotidiana como pelar la manzana absorbe esa tristeza, un hecho que se va a repetir. El padre va a pelar manzanas, que va a tener que hacerlo para poder comer. Nos invita a pensar que quizás era Noriko la que antes le pelaba las manzanas, llevando a cabo todas las tareas del hogar. El padre ahora lo tiene que hacer por sí mismo, y en esos momentos el padre se va a dar cuenta de cómo esta nueva cotidianeidad que se está trazando contiene dentro de sí la ruptura de una cotidianeidad anterior. Esta nueva cotidianeidad arrastra la ruptura de una cotidianidad anterior. Eso es la estasis. Y en último lugar, y esto sí ya es el final, el último plano, habíamos mencionado, aparece el último plano del mar, nos da a entender ese plano final del mar, que lo que estamos viendo es una imagen mental, porque ese plano es totalmente desconectado de la narrativa, no tiene nada que ver, aparece ahí como una imagen poética, que de alguna forma le vamos a atribuir al único personaje que estuvo frente a ese mar en la película, que fue Noriko, el único personaje protagonista. Nos va a remitir a que la nueva cotidianidad de Noriko va a estar atravesada por lo que fue la imposibilidad
de realizar su verdadero amor, que era Hattori. En la nueva cotidianidad de Noriko junto a su marido o junto a su nueva pareja va a estar atravesada por las consecuencias de la ruptura de la cotidianidad anterior, que incluía la posibilidad de conservar esa cotidianidad, de quedarse cerca de su padre si se casaba con Hattori. La imagen del mar remite a todas las posibilidades que se podrían haber dado si se hubiese casado con Hattori, de conservar esa cotidianidad. Esa cotidianidad se rompió definitivamente, pero la tristeza queda en esta estasis. Las consecuencias quedan en esta estasis.